Buenos días. No sé si espero que se escuche bien. Si me confirmáis alguno que se oye, perfecto. Bueno, lo primero, oye, agradeceros. Voy a ver si os damos un minutito más por si faltase alguien por incorporarse. Ahora no sé si soy yo, pero no estoy viendo todavía a nadie que haya ingresado. Sí, sí, puedes comenzar. Puedo comenzar, ¿verdad? Sí, adelante. Venga, pues vamos a ver. Disculpadnos porque está Zaira. Bueno, me voy presentando que Zaira se ha tenido un problema con el sonido. Soy Eduardo Quero, soy el socio responsable del área de People dentro de Stratesis. Y en la sesión de hoy pues, nos va a acompañar Zaira Tomasi, que es la asociada directora de toda la parte del área creativa dentro del área digital en Stratesis. Y la idea hoy en la sesión es pues acercaros y contaros un poco la digitalización en el proceso de recruiting y cómo estamos trabajando actualmente con todas las compañías en este ámbito, ¿vale? Desde la conceptualización, que lo veréis, hasta el cómo desplegarlo después en las diferentes organizaciones, ¿vale? Cuál es nuestro modelo de trabajo, y acabaremos también la sesión, que yo creo que es una de las partes más interesantes, con casos prácticos y reales de cómo hemos llevado esta digitalización en el mundo del recruiting y la selección a las compañías. Zaira, no sé Eso si es. ya nos oyes, ¿no? Perfecto. Tú me oyes a mí también, ¿verdad? Perfecto, Zaira. Así que cuando Genial. quieras. Pues muchas gracias. Bueno, tal cual. Nosotros queríamos empezar un poco. Entiendo que se ve la pantalla, aunque no estoy muy segura. Nos Sí. irán chivando por el pinganillo. Vale, queríamos empezar un poco hablando de un concepto muy particular con el que nosotros a veces trabajamos internamente, ¿no? O con una manera de interpretar lo que está pasando hoy en día a nivel, bueno, de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hemos querido llamar a esta charla Slow Cooking for Digital Era. O sea, lo que queremos es un poco trasladar el concepto de cómo hacemos las cosas en Stratesis o cómo intentamos hacerlas bueno, en este ecosistema que nos ha dejado la pandemia, tocando temas de cómo hemos enfocado proyectos desde incluso antes, porque veremos que hay muchos temas que al final son recurrentes en nuestra historia y si trabajáis en recursos humanos seguro que lo vivís así. Luego podremos comentarlo. Pero sí que queríamos, pues eso, hablar de lo que hemos llamado, pues eso, lo que está de moda ahora en muchos terrenos, en muchos ámbitos, el slow living, el slow cooking, el real food. O sea, al final, esto entiendo que todos lo habéis oído. Y preferíamos hablar de esto en lugar de employer branding y demás, porque seguro que de eso habéis oído más en más charlas. Entonces, de lo que queríamos hablar un poco es de esa importancia actual, digamos, de centrar el tiro, y más en un departamento de recursos humanos, en una serie de factores que al final son cada vez más humanos, ¿no? Entiendo que vamos un poco todos hacia ahí. Por eso hemos querido poner este nombre a la charla. Ese panorama, digamos, ese paradigma de hacer las cosas de otra manera que tenemos ahora, de ir más despacio, de ser más, digamos, más artesanos a la hora de hacerlo todo. Hemos querido trasladarlo bueno, al escenario del que vamos a hablar hoy, del recruiting, donde al final la base es un poco entender prioridades de las personas y un poco ver hacia dónde vamos. Es una metáfora un poco así, podemos decir. Estoy viendo a ver si voy pasando de diapo, si no, Edu, ¿me avisas? Vale, tengo problemas con la cámara. Entonces, bueno, al final lo que hemos intentado, lo que hablábamos Edu y yo, es que al final nosotros, el tiempo que llevamos, Edu lleva mucho más tiempo que yo trabajando en esto, pues vemos principalmente
los mismos gaps que ha habido siempre en el sector, en los departamentos de recursos humanos. Y digamos que el principal podría ser esas dos visiones, ¿no? Al final tenemos que tratar con la visión de in-company, de la organización o del departamento de recursos humanos, y tenemos que tratar también con la visión del empleado potencial o del empleado, ¿no? En este caso, de la persona que vamos a reclutar. Entonces, al final, si nosotros trasladamos aquí, ¿no? El otro día hablando, si decimos, si comentamos todo lo que hemos escuchado de uno y de otro lado, ¿no? En nuestros años de experiencia, de creación de proyectos, de recruiting, pues al final lo que oímos es, de un lado, pues a lo mejor el Departamento de Recursos Humanos nos habla de, oye, tengo problemas para la digitalización de mis procesos. Nos hablan mucho de los cambios culturales y sociales, cómo poder integrarlos dentro de la organización, ¿no? Al final es clave. Nos hablan de falta, a lo mejor, pues quieren tener un punto más atractivo para mejorar sus ratios de captación, porque hay empresas que se quedan un poco atrás en algunos aspectos y se ven un poco fuera de mercado. Nos hablan de skills, de que necesitan cubrir puestos con unas skills cada vez más diferentes, más centradas en la digitalización. No sé si estáis viendo la pantalla correcta. Y nos hablan también mucho de gaps generacionales, ¿no? Al final las empresas, todo el nuevo talento, hay una parte muy, no nos gusta hablar de millennials siempre, pero hay una parte muy de nuevos perfiles que a veces podemos encontrar ese gap generacional con respecto a lo que tenemos dentro de la organización. Y del otro lado, perdonad que no me sale aquí. ¿Veis todos la pantalla, no? Seguro, porque creo que hay alguien que pone en el chat, le pregunto a Laura, por el pinganillo, vale, que no la veían en negro. Si cualquier cosa nos ponéis por aquí, nos avisáis. Y del otro lado, decía, del lado del empleado, ¿no? Si escuchamos lo que más oímos, pues bueno, al final hay un cambio de prioridades. También nos hablan un poco de ese gap generacional, ¿no? Ellos quieren entrar en empresas en las que sean capaces de conectar con la plantilla de alguna manera. Hay un concepto muy fuerte que entra, que es el tema de la autogestión. Al final son perfiles muy multitask que se quieren autogestionar su tiempo, su presencia, su presencialidad, más que nunca ahora con todo este lío. Y es algo que es también muy recurrente en la parte de escucha activa del empleado, ¿no? Necesidades formativas, al final son perfiles muy inconformistas. Luego la puesta en valor de sus propios skills. O sea, oímos mucho, se piden ciertos perfiles en las empresas, pero contamos con una fuerza de nuevos roles, de nuevos perfiles en el mercado, con skills muy transversales, muy potentes, con creatividad, liderazgo, más allá de las skills más funcionales, ¿no? O las hard skills que llamamos, pues con unas soft skills muy desarrolladas que quieren poner en valor, ¿no? En cada uno de los puestos que puedan acometer. Entonces, bueno, al final esto es lo que escuchamos. Para nosotros en todos los proyectos la escucha activa es fundamental, y en todas las metodologías que podamos usar para trabajar las incluimos, esta escucha activa. Y al final lo que nos queda es que, bueno, es nos queda una cantidad de temas que al final tienen bastante que ver unos con otros. O sea, no estamos tan lejos las preocupaciones, ¿no?, del Departamento de Recursos Humanos con respecto a las peticiones de nuestros empleados potenciales o nuestros candidatos, ¿no? Entonces, de hecho, esto pues aquí sí, al final no dejan de ser preocupaciones que han existido y que llevan existiendo toda la vida en el ámbito de las empresas, en el ámbito de recursos humanos. Yo creo que ahora un poco, apoyando un poco lo que decía Zaira, el giro está en la gran dificultad que empiezan a encontrarse las compañías y en el déficit de talento de este tipo de perfiles. Cada vez es mucho más complejo. Hay mucha mayor competencia a nivel empresas, y donde antes grandes compañías, con el simple hecho de pertenecer a un IBEX 35 o porque, tradicionalmente se hablaba de empleos seguros y de grandes carreras profesionales. Hoy en día esto es más complicado. Existen muchísimas compañías muy innovadoras que nacen desde el mundo digital, que empiezan a
a proponer otra propuesta de valor a sus empleados. Y esto no deja de ser una preocupación que tienen al final las áreas de recursos humanos de cómo consigo captar el talento. Entonces, con esta escucha activa, al final lo que hacemos es, oye, estamos viendo qué es lo que necesitan las compañías, qué es lo que necesita el usuario final, el cliente. Al final, hablamos de empleado, pero no deja de ser un cliente, donde tú, desde otro punto de vista, porque no le vas a vender un servicio y un producto, pero sí que le estás vendiendo una filosofía o un valor y una misión de la compañía, y hay que captarlo, ¿no? Y hacer ese match, ¿no?, que os decía Zaira. Tal cual. De hecho, al final hablábamos de que no son puntos de vista tan alejados si nos paramos a escuchar y a ordenar un poco el tema y hacer un poco de matching, como dice Edu. Y al final son soluciones bastante, soluciones, o el reto es encontrar soluciones que sirvan para encajar esto, ¿no? Para encajar esas dos visiones. Para nosotros el reto, por decirlo de alguna manera, tiene que ver mucho con ese enfoque sobre la persona o esa personalización, ¿no?, de la experiencia de captación hacia el empleado o hacia el candidato, y conectarlo de alguna manera con los procesos de recruiting o los modelos que tienen las empresas ahora mismo establecidos, ¿no? Porque puede haber procesos más o menos obsoletos, más o menos trabajados, más o menos complejos. Entonces, al final, hay modelos y procesos que entendemos que son complicados de cambiar, y tenemos que intentar que el candidato o el empleado se enfrente a eso, el candidato o el potencial empleado se enfrente a eso con la mejor experiencia posible para que eso conecte y para que seamos una empresa de interés al final, ¿no? Y para que tengamos unos KPIs en ese proceso de recruiting mucho más consolidados, más exitosos, por así decir, ¿no? Y aquí pues tenemos que tener en cuenta las particularidades de cada empleado, las microrealidades, podemos decir, las expectativas y, por supuesto, todos los puntos clave de los procesos de recruiting de cada compañía. Por eso nosotros intentamos analizar tanto el espectro de la persona, del usuario, ese concepto de employee centric, ¿no?, podemos decir, como analizar en detalle los procesos de los departamentos de recruiting, los gaps que puede haber ahí, si hay cosas que se puedan mejorar de manera sencilla, mejorarlas, y de todas formas identificar muy claramente qué momentos son clave y trabajar sobre ellos para que esa conexión entre el potencial empleado y el proceso de recruiting sea lo más orgánica posible y funcione. Así que eso principalmente es el reto que nosotros nos marcamos. Después, si queremos comentar o en las preguntas nos decís, porque igual tenéis otros retos mucho más también interesantes, que seguro que nos hemos cruzado con ellos en algún momento. Entonces, en el mejor de los casos lo que queremos es hacer ese match perfecto y de hecho hacer que sea una experiencia disfrutable de alguna manera, ¿no? Una experiencia de éxito. Nosotros los proyectos que hemos hecho, siempre con todos los departamentos de recursos humanos hemos procurado. Además, es un departamento de recursos humanos, ¿no?, que decimos, joder, estamos haciendo proyectos para personas. Es la parte más bonita del corporate, a lo mejor. Entonces, sí que intentamos que esas experiencias al final sean de valor para la compañía y disfrutables para el empleado o para el candidato. Yo creo que van pasando bien las diapos, perdonadme porque lo veo en pequeñito y a veces no estoy muy segura. Pero supongo que alguien me avisará. Si no. Entonces, os hablaba Edu de cómo enfocamos, de nuestro modelo de trabajo, por decirlo de alguna manera, con este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo abordamos este reto que poníamos de base, ¿no?, y muchos otros? Pues al final nosotros procuramos simplificarlo muchísimo y no meternos en metodologías muy complejas ahora. Lo hemos estructurado en 3 bloques fundamentales. Tiene que ver el primero con entender o con empatizar. Es un enfoque muy employee-centric, como decíamos al principio, muy de KPIs, de entender los KPIs que tiene la organización, hemos llamado KPIs friendly, porque no solo hay que entender al empleado, claramente, los proyectos tienen que ver con corporaciones. Y luego hablamos de muy flexibles en los procesos, o process flexible, que lo hemos llamado, ¿no?
por lo que decíamos, al final hay unos procesos establecidos y nosotros con todos los proyectos que pongamos en marcha o con todas las estrategias que crucen con esos proyectos, lo que vamos a intentar es encontrar puntos de flexibilidad en la realidad de cada empresa, de cada proceso o de cada modelo de recruiting para que esa experiencia sea óptima. Y siempre los hay. A veces decimos, aquí no se puede hacer nada porque es que es un desastre, es muy complicado. Analizándolo y viendo variantes, viendo cómo tenéis el ecosistema digital, lo que no es digital también, que es muy importante, siempre encontramos puntos clave sobre los que se pueden trabajar para mejorar la experiencia. Entonces, bueno, ahí es algo que para nosotros es fundamental. Y al final el resultado de esta primera etapa que hemos marcado es, pues, bueno, tener una visión global, estratégica y que vaya de verdad a aportar valor. Vale, creo que vamos bien. Tengo dudas de la diapo que estáis viendo. Está bien, Zaira. Vamos en la 11 y Okay. La siguiente es la de parte de conectar. Ok. Vale, deberíamos estar viendo ahora la de conectar. Entonces, bueno, una vez tenemos claro ese escenario, el enfoque estratégico y demás, lo que intentamos es hacer un match, ese match del que hablábamos, conectar, generar ideas, digamos, que aporten valor, hacer un matching también funcional entre esas ideas que puedan surgir durante el proceso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mira, podemos hacerlo de todas estas maneras posibles. Vale, y esto lo vamos a machear con lo que necesita el proyecto, con nuestro proceso y con los KPIs al final que hemos establecido. Puede ser una matriz enorme para conectar, digamos, todos los puntos, o simplemente ir bajando información una vez que tengamos ideas, una vez que tengamos el análisis hecho, conectarlo para que tenga sentido y podamos crear un plan de trabajo o un calendario de trabajo para desarrollar después el proyecto, ¿no? Y definimos un alcance. Al final trabajamos de una manera muy orgánica, con perfiles multidisciplinares, procuramos que el cliente esté siempre trabajando de la mano con nosotros para aportar. Al final sois los que mejor conocen la realidad propia de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, al final salen muchas cosas y lo suyo es acotar un alcance realista que seamos capaces de desarrollar en tiempo, en forma y con el cumplimiento de KPIs que hemos establecido. Al final, pues aquí... Dale. Perdona, Zaira. No, aquí, a ver, yo creo que una de las claves de cómo conectar con las personas y es un poco el cambio y el nuevo paradigma para esta digitalización en la final de la parte del recruiting, es que nosotros o las compañías tradicionalmente, cuando se abordaba este tipo de proyectos, se enfocaban solo desde, vamos a decir, desde el área usuaria de la parte de recursos humanos, de muchos de los que estáis ahora participando en el evento. Cuando al final, cuando estamos hablando de selección, cuando estamos hablando de captación, el usuario no es solo la parte de recursos humanos, sino que aquí tenemos que empezar a involucrar otros participantes de la compañía y empezamos a sacar estos alcances. Cuando definimos estos alcances, cuando hacemos esta conexión y esta ideación, al final lo que tenemos que capturar es, oye, ¿qué es lo que necesita? Pues desde un manager de una compañía vuestra a la hora de solicitar una vacante o de captar un tipo de perfil, cómo se encuentra también o cómo se siente o qué es lo que necesita ese empleado que acaba de incorporarse en la compañía o el empleado que lleva 20 años, pues sacar un poco los insights de ese tipo de perfiles dentro de estos proyectos para tener una visión mucho más global y mucho más holística de todo el proceso y no centrarnos solo en la parte de lo que necesita recursos humanos, que es importante y que vamos a tener que analizar y trabajar con ellos en esta etapa, pero sobre todo es, oye, ¿cómo vamos a conectar con ese usuario final que son vuestros empleados y vuestra fuerza, ¿no? de trabajo y fuerza laboral? Y aquí, pues bueno, luego lo veremos con algunos ejemplos, el cómo llegamos a hacer ese tipo de levantamiento de información y de necesidades, ¿vale? Y detectar esos moment of truth, ¿no? Los momentos de la verdad dentro de los procesos. Tal cual. De hecho, bueno, en realidad
vamos a ver, bueno, os comentamos la última etapa que es la más clara, la del desarrollo, y yo creo que ya os podemos contar algunos de los proyectos que es donde mejor se ve, ¿no? Y que además hemos prometido que esto iba a ser eminentemente práctico, así que mucho mejor. La parte de desarrollo como tal, aquí lo que hemos querido englobar es, bueno, al final ese matching, digamos, funcional que hemos hecho con la realidad se va a traducir en un proyecto, en un plan de proyecto y en un proyecto que vamos a desarrollar. Desde el propio prototipo de la plataforma que creemos o de la estrategia, porque a veces lo que diseñamos es una estrategia o un proceso nuevo, pues desde el propio prototipo, digamos, que es parte de la conceptualización, hasta lo que es toda la construcción del MVP, pasando por diseño visual, pasando por wireframes, con un proceso importante de testing también. Al final, para nosotros, el poder conceptualizar y prototipar proyectos antes de programar o de construir lo que sea que vayamos a construir es una manera brutal de testar lo que hemos entendido que va a ser esto. Vamos a construir algo que vamos a poder testar con usuarios reales o con empleados reales y con el cliente, que nos va a ayudar a equivocarnos muy deprisa en caso de que nos hayamos equivocado y a rectificar muy rápido sin incurrir en costes para lo que es el proyecto. Todavía no estaremos en desarrollo. Y cuando esa experiencia de prototipo ya sea perfecta, ya sea 100% usable y estemos conformes, es cuando empezamos a desarrollar. Entonces, para nosotros el trabajar bajo técnicas de prototipado es fundamental, tanto para ahorro de costes en proyectos como para sacar una experiencia 100% usable para empleados y para organizaciones. Así que, bueno, en realidad, conectando un poco con lo que os decíamos al principio, del slow cooking, del real food, de hacer las cosas de una manera un poquito pues más con más mimo, que es lo que nosotros intentamos en nuestros proyectos, pues se trata de saborear, de probar, de testar, ¿no? Y de mejorar la receta. Al final, para nosotros, este tipo de proyectos son proyectos vivos. Ni son eternos, ni son inmutables. La vida nos ha enseñado que así además no nos van a funcionar, porque después será muy caro rectificar, tocar, lo que sea. Son proyectos orgánicos, son proyectos vivos. Los enfocamos siempre desde un punto de vista de escalabilidad brutal, muy flexibles, muy capaces de adaptarse a nuevas necesidades, tanto a nivel de procesos como a nuevas necesidades de los usuarios o de los empleados, y sobre todo que al final nos aporten un valor real, ¿no? Que lo que seamos capaces de proponer dentro de ese proceso de captación, de recruiting o incluso de onboarding, ¿no? Que toca, sea un valor diferencial para la compañía. Más allá de que cumpla expectativas, procuramos llegar a cotas que, oye, sea una experiencia que de verdad guste contar, que sea interesante, que internamente además se pueda contar en la compañía y hacer de ello un proyecto del que al final nos sintamos orgullosos, ¿no? A lo mejor no para presentarlo a un premio, o sí, pero ese es un poco el foco que intentamos establecer en nuestros proyectos, ¿no? Entonces ahora, si queréis, os contamos rápidamente, no sé cómo vamos de tiempo, 3 proyectos en concreto que yo creo que son interesantes, cada uno a su manera, y ya nos podéis preguntar lo que queráis después. Pues eso, al final esto se tiene que traducir en proyectos que cumplan objetivos y que sean de valor. Hemos marcado 3 puntos clave, problemas o retos, podemos llamar, y cómo los hemos solucionado con 3 proyectos diferentes. El primer reto que planteamos es cuando nos piden otra manera de contratar y de categorizar candidatos, ¿no? El segundo es el acercamiento y captación de perfiles digitales, que también es algo que nos piden mucho. Y el tercer reto es la experiencia diferencial para candidatos y nuevas incorporaciones, ¿no? Crear una experiencia que de verdad genere un valor. Entonces os vamos a contar un poco cómo hemos abordado cada uno de esos retos. Sobre el primero, otra manera de contratar, que es algo que, pues ya os digo, nos han solicitado muchas veces. Aquí ponemos una frase de Simon que es: no contrates por habilidades, contrata por actitud. Porque las habilidades siempre se pueden enseñar. Luego nos decís si estáis muy de acuerdo o no con eso.
Pero bueno, hay una parte cierta, ¿no? Ya os digo, si hablamos ahora de hard y de soft skills, es por algo, ¿no? Es porque el mercado está evolucionando y hay una parte, bueno, que tenemos que valorar más allá de las competencias tradicionales. Entonces, si queremos contratar de otra manera, o basándonos en otra serie de skills quizás, tenemos que pensar un poco diferente, ¿no? Pensar cómo hacemos las cosas de otra manera. Nosotros, este planteamiento nos lo hizo Mapfre en su momento. Mapfre buscaba diseñar una experiencia de contratación diferencial, ¿no? Que llegara al talento digital y que además les ayudara a categorizar ese talento en base a algo más allá de, oye, mi perfil es técnico. Entre los muchos objetivos y logros, un poco mezclado, que sacamos de ahí, pues teníamos mejorar el ratio de candidaturas que se presentaran, captar nuevo talento digital, categorizar ese talento en base a un eje de valores Mapfre, que ellos ya, parte de sus procesos y de su cultura ya lo tenían definido, definir nuevos modelos de relación con los candidatos y ordenar el contenido o la información en una plataforma que ahora os enseñaremos, de manera que se simplificara el proceso de recruiting, ¿no? Que seguro que os ha podido pasar a muchos. Al final, como decía, como se está contando Zaira, el reto, ¿no?, que nos planteaba un poco Mapfre es, oye, cómo consigo girar la percepción que hay de este tipo de perfiles en el mercado cuando hablamos de Mapfre, cuando hablamos de una compañía aseguradora con más de 50 años de historia, cuando la gente hablas de un sector asegurador, enseguida lo primero que le viene a la cabeza es el agente de seguros y el comercial, que puede resultar para este tipo de perfiles poco atractivo. Y el reto que nos planteaba es, oye, es que al final en el mundo asegurador existe gran cantidad de proyectos innovadores y es verdad que no se conocen, tanto de la parte de analítica como de la parte de temas de IoT para mejorar las condiciones y las estimaciones de seguro, como sucede en un montón de industrias, que las asociamos muchas veces mentalmente a, vamos a decir, trabajos más tradicionales donde parece que no hay cabida a todo la vorágine tecnológica que hay ahora mismo de inteligencia artificial, de chatbots y tal. Y no es cierto, porque muchas de estas compañías, desde el punto de vista de mercado, las vemos con una trayectoria muy tradicional y, sin embargo, internamente están haciendo y se están transformando y están haciendo proyectos muy tecnológicos y muy disruptivos, donde necesita un tipo de perfil que es difícil de captar y la idea y un poco el reto es, oye, nosotros giramos hacia allí, en el caso de Mapfre y muchas de las compañías, seguro que algunos de los que estáis ahora mismo en ese momento también, y cómo podemos conseguir el girar esa percepción que existe en este tipo de perfiles hacia la imagen de marca que yo tradicionalmente he ido transmitiendo y cómo voy a hacer esa experiencia en el proceso que realmente esté apoyando los mensajes que yo pueda estar dando a nivel de más de marketing digital, ¿no? Que tú puedes ir haciendo una serie de publicaciones o posicionarte como una empresa innovadora en el ámbito de seguros, pero si al final consigues captar ese candidato y la herramienta en la que, o el proceso de selección no va acorde con lo que estás transmitiendo desde el punto de vista innovador, pues al final ese gap lo que hace es que penalice y que la persona pues pierda la credibilidad o desista en incorporarse a la compañía. Y en ese es el reto un poco que nos planteó Mapfre y bueno, pues te dejo, Zaira, que sigas contándolo. Esto es un poco lo que salió al final. Al final, bueno, ellos contaban con una plataforma sobre la que trabajar. Les propusimos, después de hacer algunas sesiones con ellos y con algunos candidatos,
hacer un rediseño total de esa plataforma con otro enfoque hacia un target mucho más digital, mucho más joven, con información y contenido mucho más claro y diferente. Pues no hablamos de largos textos y links, hablamos de infografías, no hablamos de webs pesadas en las que te cuesta encontrar dónde colocar el currículum. Hablamos de algo muy orgánico y muy al nivel de lo que es la cultura digital ahora, de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces le dimos una vuelta bastante grande a nivel de diseño, de usabilidad de esa plataforma, y además les propusimos crear una sección con cierto grado de interactividad para los candidatos, y que además a Mapfre le sirviera, digamos, para recategorizar a esos empleados potenciales, ¿no? Categorizarles de una manera diferente en base a sus ejes de comportamiento. Y les propusimos lo que llamamos el Show Talent. Show Talent está basado en un concepto del animalario, que no sé si alguno os sonará. El caso es que aquí lo que marcábamos poníamos distintos valores de ese ADN Mapfre, ¿no? Poníamos temas como liderazgo, temas como amor por el detalle, constancia, creatividad, una serie de valores que nos dieron. Y bueno, invitábamos al candidato a que jugara a una del Show Talent, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer era marcar en cada una de estas, podemos decir de estos ejes, de estos 3 ejes, con lo que yo me siento más identificado, pues el concepto de líder, el concepto de constancia y el de creatividad, ¿no? Y con esto yo clicaba y me salía un perfil basado en estas cualidades, con estos valores del ADN Mapfre. Este perfil hablaba de mí, muy al uso de los tests estos de Facebook, pero un poquito más trabajado con el equipo de recursos humanos de Mapfre. Y bueno, me salía un perfil, pues aquí en este caso el artista miras el mundo a través de una perspectiva muy particular y única, bla, bla. Un perfil que siempre está bailado a mis capacidades, supuestas capacidades, y a mi supuesto posible desarrollo dentro de Mapfre, ¿no? Este perfil, esta tarjeta, invitábamos al candidato a que la adjuntara junto a su currículum, ¿no? De tal manera que Mapfre al final lo que tenía era una audiencia, pues eso, que había podido utilizar una plataforma de una manera mucho más ágil e intuitiva, una cantidad de gente que había participado en el Show Talent bastante alta, y que además habían adjuntado su resultado con el currículum, que también es un guiño, digamos, para ese candidato que, no sé, invita a pensar que Mapfre puede hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y Mapfre todas estas candidaturas las usó además internamente para darle una vuelta a cómo podía ser después la siguiente fase, que era la de onboarding, porque se plantearon la posibilidad de categorizar a sus nuevas incorporaciones, más allá de por el rol que venían a hacer, y en base un poco a estos ejes, pues saber que van a entrar X artistas, X líderes, X lo que sea, que iban saliendo, ¿no?, en estos resultados. Y a partir de ahí, pensar acciones internas agrupando a sus empleados de una manera diferente, ¿no? Fue un proyecto muy chulo. Yo creo que además los ratios fueron muy buenos de conversión, y ya os digo, sirvió como excusa también para tener cierta continuidad interna dentro de la compañía en las siguientes fases de onboarding y demás. Entonces, bueno, check. Ahí, resuelto. Este proyecto tuvo premio, además. Pero no, Edu, no sé cuál fue. Pero... Tuvo premio de los Quality Awards. Un poco por la parte de innovación y la experiencia de empleado y todo el trabajo que se hizo. Fue premiado en los Quality Awards de SAP en la categoría de innovación. Tal cual. Y luego os vamos a contar, creo que vamos bien de tiempo, el proyecto de DAM y cómo dio cierta solución al reto que planteábamos de la digitalización, ¿no? Si no recuerdo mal, era un acercamiento y captación de perfiles digitales, que es algo que también pasa a muchas empresas. Cada vez necesitamos más perfiles digitales con ciertas competencias y no siempre lo tenemos dentro de la organización. Más que digitales, nosotros ponemos aquí del futuro, porque la realidad es que digital ya es casi todo, ¿no? Entonces,
digital quizás es simplificar mucho las cosas. Creo que es un nivel de versatilidad, de multicanal, de otra serie de cosas. Entonces, bueno, llamamos perfiles del futuro. Entonces, ¿qué nos pidió DAM? Nos pidieron literalmente crear la experiencia de recruiting del futuro. Para esto necesitábamos establecer las bases de un perfil DAM, que era algo que ellos tenían interiorizado también. Lo que os decía, buscaban candidatos no solo con competencias digitales, sino con una serie de características que aportaran al grupo, ¿no? A nivel global. Necesitaban también el tema de salvar ese gap generacional. DAM es una empresa, a pesar de sus comunicaciones, que, bueno, pues bastante antigua también y tiene, bueno, profesionales de todas las clases, por así decir. Perfiles que llevan 30 años en la compañía, perfiles súper digitales. Entonces, ese gap generacional. Y ser un poco realistas, o hacer todo esto, nos decían, siendo un poco realistas con la experiencia real de cuando un candidato es contratado, ¿no? Porque muchas veces trabajamos en proyectos para crear hype para ese candidato y después la expectativa está muy arriba y cuando llegan, la realidad de la compañía o el onboarding es que no tiene nada que ver con esa experiencia, ese teaser que les hemos hecho de lo que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, nos pedían cierta coherencia con la realidad de procesos y demás que tenían. Por eso siempre incluimos los procesos en nuestros análisis iniciales. Ellos, además, estaban en este momento en el que bueno, estaban con toda la campaña de Anima, que la veríais todos en televisión, cambiando completamente el concepto, cómo acercarse al público final. Muy metidos en todo el tema de concienciación, de responsabilidad social, de sostenibilidad, que al final es lo que el target más millennial, podemos decir, pues está, ¿no? en lo que está un poco donde tienen la cabeza. Igual, y queríamos que eso tuviera cierta coherencia con lo que después la compañía ofertaba a nivel de empleabilidad, ¿no? Parece que tiene sentido dar una imagen al mundo completa, ¿no? Desde la parte de recruiting y hacia el usuario final a nivel de comunicación. Y lo que les propusimos, o lo que hicimos con ellos, al final ellos pues estaban en pleno proceso de transformación digital y había muchas cosas que analizar, ¿no? Entonces, lo que creamos es una serie de sesiones, no sé si se ve bien, pero desde lo que es el entendimiento, investigamos competencia, analizamos sus procesos, vimos algunas ideas, analizamos mercado, muchas veces encontramos inspiración fuera de lo que es la propia competencia, ¿no? El propio sector. Hay muchos sectores que hacen las cosas muy bien en recruiting, no tienen por qué ser de nuestra competencia directa. Hay que investigar, hay que ver y hay que copiar muchas veces cosas. Participamos con ellos en un proceso de ideación también para redefinir ese modelo de recruiting y definimos un plan de acción a nivel de implementación de ese modelo que resultó finalmente, ¿no? Y trabajamos con ellos muy de la mano para definir el perfil DAM, ¿no? O bueno, al final era un concepto que tenía mucha importancia en su estrategia, el perfil DAM, y lo que hicimos fue, pues bueno, centrándolo en procesos, personas y teniendo en cuenta el tema de la cultura de la empresa, dibujar unos ejes para ayudarles a definir ese perfil DAM, que es el perfil ideal para formar parte del grupo, ¿no? Y la idea era eso, ser capaces de integrar o de que ese perfil DAM integrara de alguna manera todo lo que era el grupo a nivel de cultura, todo lo que era el grupo a nivel de procesos y con esa guinda que es la aportación que podía hacer eso. Les ayudamos, digamos, a esa decisión. Y de ahí sacamos, de todo ese trabajo de análisis, esto muy resumido, fue mucho más trabajo del que parece a lo mejor ahora. Se ven las pantallas, ¿no? Esto es un prototipo. Al final, bueno, lo que hicimos es hacer una plataforma de recruiting un poquito más centrada en el usuario final, digamos, en ese candidato, a través de unas cards donde agrupábamos a los empleados potenciales, a los candidatos en diferentes grupos, igual trabajando con ellos muy de la mano para definir una matriz con una serie de candidatos que aportaran algo más allá del rol. Digamos que reestructuramos esa categorización de nuevo de candidatos y diseñamos un portal también mucho más centrado con un layout así muy de cómic, muy de ilustración 2D,
para que llegara de alguna manera a ese perfil más joven. Y más allá de esto, también parte del proyecto, a ver si lo veis bien, se centró en mejorar ciertos procesos, en automatizar, por así decir, procesos menores, ¿no? En meter temas de automatización, incluimos un chatbot en esa experiencia del recruiting. Y bueno, y trabajamos con ellos una experiencia también muy, muy friendly, muy fresca, muy cercana al empleado, casi como un buddy antes de empezar, ¿no? Hacer incluso la entrevista o incluso antes de mandar el currículum. Y yo creo que eso fue un éxito, ¿no? Entender el proceso de esa experiencia desde muy, muy al principio, cómo conecto con ellos, en qué tono, en qué términos, a través de qué canales, y bueno, y definirla hasta lo que fue la propia plataforma, ¿no? Y bueno, y esa fue la experiencia de DAM. Tenemos otros proyectillos con ellos porque están en un proceso enorme de transformación digital, pero en cuanto al recruiting, este fue la primera incursión que hicimos. Esto, si os fijáis, no solo es diseño de plataforma, fue mucho trabajo de diseño de la experiencia, de diseño de servicios, por así decir, ¿no? Del proceso. Y bueno, el tercer gap y el tercer cliente que os queríamos contar. Un segundo, que yo es que lo veo muy pequeñito. Se ve bien, estamos en CMS ahora mismo ya, en la parte de experiencia. Okay. Sí. Pues el tercer reto era la experiencia, bueno, diferencial de onboarding, ¿no? Tocando un poco, nos pasa mucho, que al final los procesos de recruiting le damos una pensada lo más allá que podemos y casi aterrizamos, ¿no? en el onboarding. Con Cemex fue exclusivamente onboarding, ¿no? Cemex también está en un proceso, sigue en un proceso de transformación digital brutal. Ellos querían también, bueno, al final es una cementera y querían captar un talento digital y ser sexy de alguna manera hacia un talento digital que hasta ahora le costaba un poco. Entonces estaban en pleno cambio y en plena transformación. Entonces, bueno, lo que nos pedían es un poco lo que hablábamos también de DAM. Oye, yo estoy haciendo un montón de cosas en recruiting, pero quiero que cuando lleguen a las oficinas, esos empleados vean que no hay un gap entre lo que les he prometido, ¿no? Que no ha sido un overpromise y que de repente esto son 4 cubículos y somos una cementera terrible. O sea, quiero que esa experiencia al llegar sea continuista con lo que les he prometido en esa primera etapa de captación, ¿no? Entonces, lo que les propusimos, trabajamos con ellos a nivel de sesiones también, un poco para ver el entorno, para ver qué canales y qué plataformas tenían, para ver cómo lo estaban haciendo hasta el momento y qué puntos clave podíamos tocar para mejorar. Y una de las propuestas que lanzamos fue una plataforma de onboarding un poco diferente a las habituales. Aquí el empleado llegaba, tenía un apartado de su tribu o su yengi, tenía un apartado del Welcome Pack que llamamos, ¿no? Lo que tú necesitabas para tu primer día en la oficina, tus primeros días, y un mapa de ruta para lo que era todo el proceso de onboarding, pues para que todos los procesos administrativos que van asociados a ese onboarding no se dejaran, que lo estuviera siempre presente, ¿no? Y lo que queríamos compartiros era sobre todo la parte de Welcome Pack, que nos gustó especialmente y a ellos también, porque en esta sección lo que les propusimos fue hacer como un e-commerce al uso. Al final es a lo que todos estamos acostumbrados, ¿no? En lugar de llegar y tener que ir a un departamento a que te den tus cosas el primer día o rellenar una ficha o un Excel con las capacidades que necesitas del ordenador, con si quieres mochila o quieres maletín. Bueno, pues este tipo de cosas lo que hicimos fue crear un e-commerce donde el usuario podía seleccionar y añadir a su carrito ese Welcome Pack inicial. Lo hilamos con una estrategia también pseudo gamificada de puntos, de tal manera que según el usuario el empleado en este caso, iba pasando, digamos, tiempo en la compañía, bueno, había una serie de hitos en los que pues, podía cambiar de ordenador, podía tal. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ligarlo a puntos dentro de la plataforma, ¿no? Y bueno, la idea era esa, crear una experiencia diferente, que se relacionaran en esos primeros días de trabajo con su entorno de una manera diferente, aprovechando un poco los canales que ya había y creando algo que a priori no existía antes en Cemex, ¿no? Una experiencia de estas características. Y tuvo también súper buena acogida. Este es un proyecto ongoing, no está terminado, pero sí la primera fase en la que sí podían conformar ese Welcome Pack. Entonces, bueno, la verdad que esa parte quedó muy bien y gustó mucho y, bueno,
ayudó en ese primer aterrizaje, ¿no?, de los usuarios. No sé si me he dejado algo en CEMEX, Edu. Porque No, está perfecto. Y porque no sé si vamos ya muy bien de tiempo, pero ya estamos acabando. Entonces, bueno, esos 3 retos consideramos que los acotamos y los superamos, digamos, con éxito con cada una de estas empresas. Y bueno, eso, queríamos compartirlo con vosotros. Y nada, nos quedamos con una frase que la tenemos siempre de cabecera, ¿no? Porque la utilizamos mucho, de Alvin Toffler, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Entonces, en este momento de transformación loca que está sufriendo el mundo, pues nosotros estamos en esto, en tratar de hacerlo con mimo, en tratar de reaprender en cada paso y tratar de que cada uno de los proyectos que sacamos tengan, bueno, todos estos ingredientes para hacerlo bien y cumplir objetivos. Eso intentamos. O sea, os dejamos estos 10 minutos que nos queda para que planteéis, oye, las dudas y preguntas que queráis. Yo estoy viendo la parte de preguntas y solo veo la inicial, ¿no? Cuando no se veía la pantalla. Sí, tengo que refrescar. No hay preguntas, parece, ¿no? Sí, nos dicen por el pinganillo del chat que no hay preguntas. ¿O sí? Muchas gracias, José, que nos felicita por lo de la originalidad de este mes. Ah, mola, ¿eh? Molaría encontrarse una de esas cuando llegas para... A ver, Mar nos pregunta, a ver, ¿bajo qué plataformas están construidas? Tanto la parte de Mapfre como Dan son plataformas construidas bajo tecnología SuccessFactors, ¿vale? Bueno, o vamos a decir tecnología SAP integrado con la parte de SuccessFactors. Y en el caso de CMS, no lo recuerdo con exactitud, perdonadme, pero no es tecnología, esto fue programación con Angular, creo recordar, ¿no? Sí, Zaira sí, correcto. Bueno, pues, sí, porque además ellos no tenían limitaciones en cuanto internas, en cuanto a selección de plataforma, y ahí fue muy... No sé si Mar te hemos contestado. Yo creo que sí. Perdonadnos porque a lo mejor parecemos idiotas, pero es que como estamos leyendo aquí lo que va saliendo de preguntas, plataformas también, yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Vale, pues si no hay más preguntas, ¿no? Simplemente, espera un segundo que conteste a Mar. Tanto la parte de DAM como la parte de Mapfre, no ha hecho falta utilizar la plataforma SCP, que ahora se llama el BTP. Es decir, toda la plataforma, y si os conectáis ahora mismo al trabajar con nosotros de Mapfre, todo eso que habéis visto está montado directamente sobre la tecnología de SuccessFactors, vamos a decir, la parte estándar. Lo que sí hicimos fue toda la parte de conceptualización al final, cuando se introduce los equipos de Zaira. Sabéis que para los que seáis un pelín o tengáis un poquito más de conocimiento de la parte de SuccessFactors, el Carrier Site Builder te permite ese tipo de personalización, ¿vale? A través de una serie de componentes sin necesidad de desplegar un SCP. Si no tenéis ninguna
duda o pregunta más, agradeceros el ratito este que nos habéis acompañado y bueno, pues a vuestra disposición para, oye, resolver cualquier otra duda que seguro que ahora cuando os vayáis y os pongáis en vuestro día a día podéis pensar, oye, ¿y esto que han contado cómo lo podríamos aplicar? Pues contar tanto con Zaira como conmigo para contaros y profundizar en cualquiera de estos proyectos que os hemos contado o si queréis que os contemos cualquier otro tipo de iniciativas alrededor de la experiencia del empleado en el ámbito de los recursos humanos con diversos tipos de tecnologías, pues contar también con nosotros.